Cuando hablamos de lo grande que es el mundo, podríamos encontrar cosas que quizás nunca querías ver. O presenciar, ya que el mundo oculta muchas cosas aterradoras y perturbadoras. Estos son los 7 misterios más grandes del mundo. Número 7. El misterio de la Atlántida. Durante siglos, la historia de un reino sumergido ha sido motivo de interés y estudios por gentes de todas las razas y épocas. La realidad se vio envuelta de un halo de misterios y leyendas tales que las teorías propuestas son incapaces de determinar qué parte de lo que se cuenta es ficción y cuál no lo es. El origen de la Atlántida, su cultura y sobre todo su localización, ha sufrido toda clase de propuestas, extravagantes algunas de ellas, que han llevado a sus gentes desde ser una sociedad avanzada tecnológicamente, incluso hasta por delante de nuestros tiempos, hasta ser una sociedad infinitamente rica, e incluso llegados de otro planeta. Sea como fuere, en algún punto de la Tierra, desde las profundidades del mar, siglos de historia nos contemplan, ocultos donde nadie puede encontrarlos. Fue Platón, hacia el 347 a.C. el primero y único que dejó por escrito la existencia del reino de la Atlántida en sus diálogos de Timeo y Critías, cuando hizo una descripción de ella como una isla extensa y llana en cuyo centro había una colina, que a su vez estaba rodeada de 3 anillos concéntricos de mar. En la cima de la colina había un templo dedicado a Poseidón y Cleito rodeado por un muro enteramente de oro. A su lado, otro templo de Poseidón estaba hecho de plata. 2 fuentes manaban constantemente agua, una fría y la otra cálida. En el anillo más cercano vivían los más ricos y de alto estatus de su sociedad, y en el siguiente anillo los plebeyos. Más allá una extensa pradera repleta de aromáticas sustancias, hasta completar una isla más grande aún que Asia Menor y Libia juntas. Como vemos, una descripción demasiado idílica como para resultar creíble, más aún cuando la descripción que hacía Platón la basaba en las historias de un ateniense, Solón, que decía haberlo escuchado de un sacerdote al que a su vez se lo había contado otro. Similares propuestas se hicieron para su desaparición, ya que según aquellos escritos, su sociedad se perdió en su propia decadencia y corrupción. Sus gobernantes quisieron expandirse y comenzaron una época de invasiones a las tierras cercanas, e incluso se contó que llegaron a dominar todo el norte de África, hasta Egipto. Tal ambición fue castigada por sus dioses con una explosión volcánica que arrojó ceniza y arrasó su civilización, para posteriormente ser destruida por un maremoto que la hundió en apenas 24 horas. Platón situó aquella tragedia alrededor del 9600 a.C. en un lugar que estaba más allá de las columnas de Hércules, muy cerca de las Islas Canarias, una vez atravesado el estrecho de Gibraltar. Todas aquellas historias míticas tenían por fuerza que levantar las aspiraciones de muchos historiadores y estudiosos dispuestos a llevarse la gloria de ser quienes descubrieran los restos de aquella magnífica civilización. Ciertamente su descubrimiento sería un hito en la historia. Sin duda alguna, el mayor descubrimiento que pudiera hacerse, aunque desgraciadamente también sería el final de tantos siglos de leyendas. Son tantas esas teorías lanzadas, en cuanto a su localización, que a la Atlántida se la ha situado desde el estrecho de Gibraltar, hasta en las cercanías de Islandia, o en las Azores, o como se dicen en las últimas teorías, las más aceptadas, en los alrededores de las Islas Cícladas. Número 6. El enigma de la señal WOW. La señal WOW es el nombre, en círculos astronómicos, que se le dio a una emisión de radio que se sospecha podría tener un origen extraterrestre. Fue recibida el 15 de agosto de 1977, a las 23:16 horas, por el radiotelescopio Big Ear. Por aquel entonces un procesador IBM 1130 captaba las señales obtenidas por el telescopio y las convertía en caracteres alfanuméricos, que correspondían a la intensidad de cada emisión. Naturalmente, cuando estaban escaneando, los radiotelescopios escuchaban interferencias, ruido, generalmente ecos de la explosión del Big Bang. Y he aquí lo sorprendente del caso, la emisión captada duró 72 segundos, tuvo una intensidad 30 veces mayor que el ruido circundante y se estipula venía de la zona oeste de la constelación de Sagitario. Lamentablemente no fue grabada pero sí registrada por el ordenador del observatorio en una sección de papel continuo. El acontecimiento pasó desapercibido hasta que unos días más tarde el profesor Jerry R. Eman de la Universidad de Ohio, que por aquel entonces trabajaba como voluntario en el proyecto SETI, descubrió la extraña señal. A causa de sorpresa y conmoción que le generó el hecho, el científico escribió en el papel continuo la exclamación "wow", palabra con la que luego fue bautizada la emisión.
La secuencia extraterrestre registrada fue 6EQG5, sorprendentemente 30 veces más intensa que el ruido de fondo y de la cual actualmente todavía se está investigando el origen. El telescopio Big Ear se mantenía fijo y hacía uso de la rotación terrestre para escudriñar el espacio, por ello es que solo podía observar un punto determinado del cielo por tan solo 72 segundos. Esta es la razón que fundamenta el origen extraterreno de la señal, ya que la misma duró exactamente 72 segundos, mostró un pico durante los primeros 36 y luego descendió gradualmente. Número 5. Nostradamus y el nazismo. Se mencionan profecías que se encontraron sobre el nazismo en la Biblia a través de los libros de Esther y Daniel. Pero, sin duda, las principales y más impactantes son las que publicó Nostradamus en sus célebres y temidas centurias. Corría el siglo XVI cuando Nostradamus publicó este libro, escrito en 10 cuartetas, con estrofas de 4 versos. Dicen de Nostradamus que predijo la Revolución Francesa, el gran incendio de Londres, la muerte de JFK y hasta el 11S. Pero además, hay 4 cuartetas que muy bien podrían relacionarse con el nazismo. De lo más profundo del occidente de Europa de gente pobre un joven niño nacerá que por su lengua seducirá a muchos, su fama aumentará en el reino de Oriente. Hay que recordar en este punto el origen humilde de Hitler, ya que su padre era agente de aduanas y su familia provenía de campesinos. Tampoco se puede dudar de su habilidad para convencer mediante la retórica. En cuanto al reino de Oriente, basta pensar que todo empezó tras la sorprendente anexión, sin luchas, de Austria. El nombre germano del país austríaco es Österreich, que traducido significa Imperio de Oriente. A medida que nos introducimos en las siguientes cuartetas las cosas parecen más claras. Vendrá a tiranizar la tierra. Hará crecer un odio latente desde hace mucho. El hijo de Alemania no observa ley alguna. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. No creo que haga falta mucha explicación al respecto. Solo mencionar que en cuanto al hijo de Alemania que menciona hay que recordar que Hitler ofrecía tras la Primera Guerra Mundial la seguridad que al Estado le faltaba. Él tuvo la capacidad de convencer al pueblo alemán tras su humillante derrota, de la grandeza de Alemania y de su resurgimiento. Aquel hijo de campesinos pasó en poco tiempo a ser el hijo del pueblo mucho antes que se conocieran las muertes de los judíos y los rusos. La tercera cuarteta es quizás la más directa. Un capitán germano vendrá escudándose tras falsas esperanzas. Y su revuelta verterá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan. La mayor parte del campo estará contra Hitler. De esta cuarteta la única sorpresa quizás podría ser la palabra Hister, a la que algunos interpretan como una malformación de Hitler, aunque otros recuerdan que el Danubio, principal río de Austria, en latín es Hister. La cuarta cuarteta es la más enigmática. Cerca del Rin, de las montañas austríacas, un grande nacerá demasiado tarde. Un hombre que defenderá Hungría y Polonia y nunca se sabrá qué se hizo de él. Ciertamente la historia nos recuerda que Hitler invadió Hungría y Polonia, pero no es menos cierto que en los últimos años de la guerra las defendió del contraataque ruso. El último verso, finalmente, se estima hace mención al suicidio conjunto de Hitler y de Eva Braun el 30 de abril de 1945. Número 4. Área 51 y sus secretos. El Área 51 es una sección situada en el centro de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, a 170 kilómetros al norte de Las Vegas, Nevada, y es propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea. Aparentemente contiene instalaciones donde se prueban aeronaves secretas y es uno de los lugares más secretos del mundo. El nombre oficial es Air Force Flight Test Center, Detachment 3, pero se le conoce también como Watertown, Dreamland, Groom Lake, Rancho Paraíso, La Granja, La Caja, y Área de Dirección del Desarrollo. La base se encuentra dentro de la instalación de entrenamiento del Nevada Test and Training Range. Aunque las instalaciones del polígono de tiro están gestionadas por la 99th Air Base Wing y la base de la Fuerza Aérea de Nellis, la instalación de Groom Lake parece estar ejecutándose junto al centro de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea, del inglés, Air Force Flight Test Center, AFC, en la base de la Fuerza Aérea de Edwards en el desierto de Mojave. También es famosa como tema de muchas teorías de conspiración del fenómeno ovni, ya que para los seguidores y fanáticos de teorías conspiratorias, ovnis y extraterrestres, el Área 51 es una base militar donde el gobierno de los Estados Unidos oculta, estudia, y experimenta tecnología de origen extraterrestre.
El nombre Área 51 proviene de una división en zonas que hizo el gobierno estadounidense para la administración de servicios con la intención de designar una porción del desierto de Arizona. Base militar en cuestión, parece haber sido una instalación de la CIA desde la que partían vuelos espía en dirección a la URSS. El secreto que rodea a la base y la política contradictoria del gobierno de los Estados Unidos, admitiendo que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni, la naturaleza reservada y la indudable conexión con investigaciones de aeronaves clasificadas, junto con reportes de fenómenos inusuales, han conducido al Área 51 a convertirse en una pieza central del folclore moderno de los ovnis y teorías de conspiración. Algunas de las actividades poco convencionales que se dijeron estar en curso en el Área 51 incluyen el almacenaje, examen e investigación de una nave espacial alienígena, incluyendo material supuestamente recuperado en Roswell, el estudio de sus ocupantes, vivos y muertos, y la manufactura de aeronaves basadas en tecnología alienígena. Bob Lazar afirmó haber estado involucrado en dichas actividades, y también afirmó que el motor de estas naves funcionarían por medio del elemento químico número 115, el Unum-21, un nombre temporal dado al elemento químico, y del que solo se han podido crear isótopos. Reuniones o labores comunes con extraterrestres. El desarrollo de exóticas armas de energía, para aplicaciones de defensa estratégica (SD, Strategic Defense Initiative), y dispositivos para el control del clima. Número 3. Jack el Destripador. Entre el 3 de abril de 1888 y el 13 de febrero de 1891, se registraron 11 asesinatos de prostitutas en la calle Whitechapel, Londres, y sus cercanías. Solo 5 de estos crímenes son atribuidos al mismo asesino por sus similitudes y ejecución: cortes profundos en la garganta, mutilación del abdomen y la zona genital y extracción de órganos, y por haber sido cometidos de madrugada en callejones adyacentes a Whitechapel. Ninguna pista, ningún testigo conducirá jamás a la policía a un final satisfactorio para esta historia. Desmontando la leyenda. Sin duda lo que ha convertido a este asesino en serie en un mito es lo poco que sabemos de él. Por no decir nada, se nos presenta como un apuesto caballero que sale de entre la niebla con una afilada navaja y, antes de que podamos pedir ayuda, nos corta en pequeños trocitos, y se lleva a alguno de recuerdo. Debemos analizar algunas cosas para darnos cuenta de lo poco que sabemos de él y lo equivocada que es nuestra imagen de ese personaje tan oscuro y humano. Y hasta la fecha no se sabe quién es Jack. Número 2. El asesinato de Robert Kennedy y de nuevo las sospechas de complot. Hay 3 asesinatos en Estados Unidos que constituyen todo un misterio al que muchos les gustaría encontrar respuesta. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el de Martin Luther King, y el de Robert Kennedy. En los 3 casos las resoluciones que se adoptaron en poco concuerdan con las muchas pruebas que en cada uno se encontraron. Balas mágicas que no se saben de dónde han sido disparados. Posibles sospechosos que fueron vistos en los lugares de los crímenes pero que nunca se han encontrado. Implicaciones políticas, complots. El senador Robert Kennedy había sucedido a su hermano como gran candidato para el pueblo estadounidense a la presidencia de Estados Unidos. Su carácter firme, su inteligencia, su constancia, la consecuencia con sus ideas le habían dado ese grado de apoyo y confianza que el pueblo norteamericano había depositado pocos años atrás en su hermano John F. Kennedy. Y así, el que fuera mano derecha de JFK poco a poco convertiría su carrera política en un ascenso meteórico hacia el sillón presidencial. Un viernes, 5 de junio del año 1968, Robert Kennedy se encontraba en el Hotel Ambassador de Los Ángeles buscando apoyos para su campaña presidencial. De ese modo agradecía la confianza a todos aquellos que le habían votado en las primarias de California, en las que había arrasado poco tiempo atrás. Quedaban apenas 5 meses para saber quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos, y él era el gran candidato para ganar. Al acabar la reunión, la gran cantidad de público que lo esperaba a la salida hizo que decidieran sacarlo por otro lado, por lo que se dirigieron a las cocinas del hotel. Fue allí donde encontró la muerte. 3 disparos a quemarropa del palestino Siran Bizarra Siran acabaron con su vida después de una larga agonía de 24 horas. Nunca se sabrá cómo consiguió entrar en las cocinas el asesino, ni cómo supo de aquel repentino cambio de planes, pero las sospechas se dispararon en todas direcciones. Robert Kennedy sufrió 3 impactos de bala. En la cabeza, en la axila y en la base del cuello, pero en total se realizaron 10 disparos. De hecho, aparte de Robert, hubo 5 heridos más, uno de ellos con 2 tiros.
En total, 10 balas, y, sin embargo, la pistola de Sheeran solo tenía un cargador de 8 balas. Eso hizo presuponer que, supuestamente, había 2 armas, y por tanto, 2 asesinos. Pero aquella línea de investigación no se continuó. Hubo paneles de la cocina en las que se incrustaron las balas, y cristales rotos que se perdieron como pruebas. El propio Sheeran, cuando fue interrogado por un psicólogo, no recordaba nada de lo ocurrido, y solo acertaba a escribir, matar a Kennedy, varias veces, como si fuera una reacción autómata. Los amantes de las teorías conspirativas empezaron a indicar que Sheeran estaba programado, teoría que aún se reforzó cuando se supo que 2 años atrás Sheeran había tenido un accidente por el que fue internado en un hospital, y que cuando salió de él, todos sus conocidos decían que estaba totalmente cambiado y las sospechas, como ocurriera con su hermano John Fitzgerald, volvieron a apuntar hacia la CIA. De nuevo, los presentes hablaron de otros 2 personajes desconocidos que estaban en la escena del crimen, de un hombre rubio y de una mujer con un vestido de lunares. Varios testigos coincidieron en ese punto, pero tampoco se encontraron a estos 2 sospechosos. Una cuarta bala se quedó en el abrigo de Robert sin llegar a impactarle, pero era imposible que un tiro directo no le atravesara. Por otro lado, el disparo de la cabeza se demostró que había sido hecho a quemarropa, a escasa distancia, y sin embargo, Sheeran se encontraba a más de 1 metro en el momento de disparar. Muchas pruebas contradictorias. Otras muchas perdidas. Muchas líneas de investigación abandonadas. Muchos errores en el seguimiento del asesinato y muchos intereses particulares y políticos, pues como su hermano, Robert seguía en la lucha contra la mafia, en su enfrentamiento a los soviéticos y a Cuba los mismos motivos que parecieron tener para sospechar que la muerte de JFK fue un complot, se volvían a dar con Roberts. Pero como ocurrió con Lee Harvey Oswald, en este caso, tan solo Sheeran fue acusado del magnicidio. Hoy día, cumple cadena perpetua, pero aún así, él sigue declarándose inocente del crimen. Número 1. Es un enigma más grande del mundo ya que si fue un fraude engañaron muchas personas el hombre en la luna gran fraude. Era el 20 de julio de 1969. Aquel día, a las 22 horas y 56 minutos y 20 segundos, la nave espacial Eagle acababa de aterrizar en el mar de la Tranquilidad, en la luna. La llegada del hombre a la Luna se convirtió en un hito histórico en el avance científico del mundo, tan importante que supuso toda una carrera espacial que mantuvo enfrentados a las 2 grandes potencias mundiales de aquellos años, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es precisamente esta carrera espacial el principal motivo que esgrimen los incrédulos para decir que aquel alunizaje, y todas las misiones espaciales Apolo fueron un completo fraude, el mayor del siglo XX. En aquel enfrentamiento norteamericano-soviético, el primero en llegar a la Luna conseguiría un logro sin precedentes. Supondría un severo golpe para el derrotado, quien perdería todo el sentido de las inversiones realizadas hasta ese momento en las misiones espaciales, y, desgraciadamente para la NASA, los soviéticos les habían cogido la delantera. Además, el programa espacial Apolo había sufrido un severo varapalo 2 años antes con el desastre del Apolo I. Pero tal consistencia han tomado los rumores y las teorías de conspiración de los que piensan que no se llegó a pisar la Luna y que ésta permanece virgen, que la NASA decidió gastar $15.000 en demostrar que todo cuanto ocurrió en aquellos años fue verdadero. Y es que desde eminentes científicos, a profesores de astronomía, escritores y fotógrafos se han lanzado a rebatir cuántas pruebas y fotos hay de aquella hazaña, e incluso la Fox emitió un programa de televisión en el que se cuestionaba cada una de las fotografías que mandaron desde el Apolo. Si te gustó el video compártelo con tus amigos, me ayudaría mucho. Te ha hablado Waiger, me despido.